Y hemos querido que este encuentro esté como en un diálogo entre Pastor Edavo Bovis y el santo cura Brochero. Y le hemos pedido al Padre Ángel Rossi que en distintos momentos del encuentro haga una semblanza de la vida, del testimonio, de los escritos del cura Brochero. Así que nos da mucha alegría tenerlo el Padre Rossi entre nosotros. Creo que así como el cura Brochero fue el sembrador de la buena noticia en estas tierras, de Tras la Sierra, y de esta buena noticia en toda Argentina, así el Padre Rossi ha sido un sembrador de la santidad del cura Brochero por donde ha pasado. No necesita mucha presentación, él se presenta a sí mismo, habiendo acompañado y habiéndonos ayudado a tantos presbiterios, a tantas diócesis, reflexionar y rezar a partir de la figura del santo cura. Así que, queridos hermanos, los dejo en las manos y en la palabra del Padre Ángel Rossi, que lo recibimos con un fuerte aplauso. Buenos días. Bueno, la idea es poder, como decía Gustavo, ir como mechando la reflexión seria, digamos así, de la tarde, con esto que podríamos llamar así como pinceladas brocherianas desde lo nuestro, desde el sacerdocio, desde lo pastoral. No pretende ser la historia del santo, sino, digamos, quizás inspirado en los ejercicios. Ignacio dice que uno contempla una escena. En el caso del Evangelio, nosotros vamos a contemplar el Evangelio y escenas de la vida de Brochero. Y dice Ignacio, después de la contemplación o parte de la contemplación es reflectir para sacar provecho. Lo que contemplo vuelve sobre mí, digamos así, y digamos, o me interpela, o me consuela, o me da ánimo, en fin, según lo que cada uno necesite y lo que el Espíritu inspire. Esta es un poco la idea de esta especie de momentitos que tendremos, un poco más largo, más cortitos los próximos de estos días, gracias a Dios por ustedes sobre todo, ¿sí? Pero comencemos por los dos títulos. Es difícil separar los títulos, pastor y guía, celo misionero, es difícil. Entonces les propongo una pequeña reflexión en torno a los dos primeros títulos, pastor y guía y el celo misionero de Brochero. Primero les presento a Brochero en su momento más fuerte, a los 57 años, lo describe Airolo diciendo hombre de baja estatura, hasta aquí vamos igual, después ya se arma el lío para mí, ¿eh? De unos 57 años, yo ya perdí, frente a algo deprimida, boca y orejas bastante notables, nariz gruesa, ojos medios turbios y tiernos, color tostado. Creo que una de las obras que se le escapó al Creador sin darle la segunda mano, pero que por lo mismo lo tomó el Redentor para hacer de él un apóstol único sin duda alguna en toda la República por su celo, por su carácter, su modo de ser, su virtud, por los extraños modos de evangelizar. Bajo la corteza más grotesca con que se pudiera pintar a un sacerdote, ya sea en su traje, ya sea en su modo de hablar, encierra Brochero un corazón más grande que todo el departamento del que es digno cura. De carácter alegre y comunicativo, franco como un niño, está siempre dispuesto a servir a todo el mundo, tanto al rico como al pobre, al bueno como al malo. Su mano siempre está abierta cuando se trata de socorrer alguna necesidad. Y con esta descripción, si hay que refletir para sacar provecho, ya no podríamos ir cada uno a casa con la descripción bellísima y exigente de lo que fue el cura Brochero. Decía Lacordaire que es propio de los grandes corazones el descubrir la necesidad más urgente de su época y consagrarse a ella. Y eso es Brochero. Conocedor, fíjense, no sé cuál sería el orden lógico, pero en todo caso uno de ellos, conocedor de la porción de la tierra donde le tocaba pastorear. Él no era de acá, sin embargo, se hace de acá. Conocedor de la porción de la tierra donde le tocaba pastorear, porque un buen pastor se enamora también del lugar donde le toca ejercer su ministerio.
Dirá Brochero, aunque no soy nadie, ni sepa nada, ni sea capaz ni siquiera de expresarme en forma elegante, conozco palmo a palmo estas sierras de Córdoba y he pasado en ellas los mejores años de mi vida levantando templos y escuelas y luchando con las dificultades. Brochero no solo habita en una zona, sino que está en contacto directo y profundo con su territorio. Él lo conoce, dice él, como a mi sotana, y es consciente de sus problemas y de sus necesidades. Ama su tierra como propia, se juega por ella, se entrega a sus paisanos. Vive consagrado a llevar su región al aprovechamiento pleno de sus posibilidades. El apóstol de la sierra conoce no de oídas, sino de primera mano, y declara que es capaz de recorrer su territorio con los ojos vendados, porque nadie lo conoce como él. Por eso se ubica en el territorio teniendo en cuenta su geografía humana, política, económica, fundiendo la acción pastoral con la búsqueda del bienestar público. Por tanto, quizá el primer desafío, una primera pregunta, si amamos nuestro territorio, que por supuesto está unido a los rostros, ¿no? Un paisaje, por bello que sea, si no está habitado por rostros, no vale nada. Te compra un almanaque y es más lindo. Los paisajes y los lugares, digamos, valen en la medida que inmediatamente se relacionan a rostros concretos para nosotros, nuestra familia, nuestros hermanos en el sacerdocio y nuestro pueblo. Ello es lo que da identidad a un lugar, lo que da el gusto, ¿no? Conocedor de su tierra, hay que enamorarse de tu tierra. Es muy lindo, acá hay todas las regiones. Qué lindo que es cuando ves que el cura ama su lugar. Y te puede hablar de lugares con todo el amor del mundo y vos decís, la verdad que no es tan lindo como dices, ¿eh? Pero es tal el cariño que pierde toda objetividad y habla de los lugares, digamos, que vistos objetivamente no son tan lindos, pero son lindos en su corazón. Y eso es una belleza y una gracia de Brochero. Pero vamos más adentro, no solo conocedor del territorio, conocedor del corazón del otro. Conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí, dice el Señor. Sin duda que una de las razones del éxito apostólico del cura es su capacidad de escuchar y comprender el misterio del otro, lo que se llama el conocimiento del corazón. Brochero no traza un plano de intervención en abstracto, no encuadra a la persona y a sus problemas en un esquema, en un organigrama, sino que va al encuentro de la gente y va al corazón. Brochero conoce sus latires, sus penas, sus alegrías, entrando así en una sintonía tan plena con la oveja que su voz se convierte en un puente de corazones, entre dos corazones, una verdadera y plena correspondencia del alma. Los antiguos monjes llamaban a esto cardiognosis, que no es una enfermedad, parece, ¿no? Dice, ¿usted tiene cardiognosis? No, yo soy diabético, dijo el otro. Bueno, cardiognosis llamaban los monjes antiguos a este carisma. Un conocimiento intuitivo, sensible, que lo vincula con el corazón del hombre, que es la sede del verdadero tesoro de cada uno de nosotros. Es la atención al momento divino y al momento humano a la vez. Actitud vigilante del yo sobre los demás, transparencia de mirada, prontitud para advertir los signos del sufrimiento en torno a uno para darse. Ubi amor, ibi oculus. Donde hay amor, el ojo ve aquello que ninguna mirada carente de amor sería capaz de ver. Y San Agustín nos decía, cor ad cor loquitur, el corazón habla al corazón. Los compañeros de San Francisco de Asís afirmaban, Francisco ve en las almas cosas que nosotros no vemos. Donde nosotros no vemos sino vicio y maldad, él ya ha visto una pena honda. Y varios siglos después, Saint-Exupéry nos recordará en el Principito que lo esencial es invisible a los ojos, solo el corazón puede verlo. Pues Brochero es uno de ellos, sabe ver lo esencial. Prueba de esto aquella prevención a sus curitas colaboradores para que no maltraten a su gente. Cuantos sean más pecadores o más rudos o más incivilizados mis feligreses, los han de tratar con más dulzura y amabilidad en el confesionario, en el púlpito y en el trato familiar. No den patadas a la gente, repito, no den patadas a la gente, sino hagan como mi mula, que se abre camino con el anca. Interesante, el buen jinete y la buena mula, si el caballo pierde el sendero y se desbarranca, el caballo no es bueno para la sierra, la mula sí, si el jinete es bueno, baja por debajo del caballo y con el anca
lo va pechando despacito, lo saca de nuevo al sendero. Esa es la imagen bellísima que pone Brochero. Hagan como mi mula, que nos encamina de nuevo de a poquito con el anca. Y si encuentran algo digno de reto, avísenme a mí, a fin de que los feligreses no se resientan con ustedes, sino con el cura, porque yo sé cómo los he de retar, yo sé dónde se puede andar al trote y dónde al tranco, ¿no? Y fíjense, en su táctica misionera se advierte también esta mirada que ve más allá de las apariencias. Preguntaba yo cuál es el hombre más condenado, malvado, pecador, reacio, más borracho y ladrón de la comarca. Enseguida yo le escribí una cartita diciéndole que pensaba pasar 2 días en su casa, decir misa, predicar y confesar, y que por tanto avisar a sus vecinos y amigos. Y agrega Brochero que pucha, yo sabía que de esa manera esa gente me iba a escuchar, porque si iba a la casa de los buenitos, estos pícaros no iban ni a aparecer. Esa mirada esencial y misericordiosa desmantela nuestra mirada a veces farisaica, inquisidora. Si todo el mundo veía en Santos Guayama un forajido e indeseable, Brochero en cambio advertía que en el fondo aquel era un hombre bueno, posiblemente muy herido por la vida, y por eso con inmensa magnanimidad Brochero le escribe a Guayama: Don Santos, son tantos los deseos que tengo de verlo y estrecharlo entre mis brazos que los días me parecen años. Ojalá Dios me hiciera el favor de proporcionarme los medios de verlo en la expedición que haré a los llanos de La Rioja. Y ya muerto, afirmará, muerto Guayama, de Guayama, dice Brochero, se decía que era muy malo, pero para mí era un manso cordero y muy buen amigo. Y esa mirada misericordiosa que no se escandaliza de la primera apariencia se manifiesta en el encuentro con aquel criollo que celebró su vuelta a la Eucaristía de manera ciertamente original. Un día que le di la comunión a mucha de esa gente, se me acercó una mujer y me dice: Padre, fulano hace 1 hora que ha comulgado y ya está mamado como una cabra. Ay, Juna, dije yo. Busqué al gaucho y le dije: pero hombre, ¿cómo ha sido esto? Ah, padre, me contestó, hacía 20 años que no comulgaba y de puro gusto para celebrarme mamao. Vino blanco, mira qué bien. Le hablaron en una oportunidad a una viejita enferma. Brochero dijo a quien se lo comunicaba: esa vieja es santa, esa vieja está con Dios. Yo le he atendido los otros días. En realidad, lo que en realidad necesita y lo que le hace falta son unos pesos. Metió la mano en el bolsillo y dio lo que tenía para que se lo llevaran. Finura en el trato y respeto en los procesos. Brochero encarna aquello que Felice Capello, jesuita, canonista, profesor en la Gregoriana, consultor del Papa, de otros papas antiguos y valorado sobre todo como confesor, y que hoy tiene introducida la causa de beatificación, enseñaba en clases de audienda a los futuros confesores. Los principios son principios, permanecen firmes y tienen siempre quien los defienda, pero las conciencias no son todas iguales. En el aplicar los principios a las conciencias se necesita tanta prudencia, tanto sentido común, tanta bondad. Cuando se trata del bien directo inmediato de un alma, es mejor seguir aquello que han dicho y hecho los santos que lo que han escrito los doctos. Él lo era, podía decirlo. En sus pareceres y decisiones no usen nunca la severidad, la dureza. Él no la quiere. Justos siempre, severos nunca. Den siempre la solución que permita a las almas respirar. No se cansen de insistir sobre la confidencia y persuádanse que las almas tienen sobre todo necesidad de ser animadas y creer siempre más en el amor de Dios, que es inmenso. Esto perfectamente parece una definición del cura Brochero frente a las almas y frente a la fragilidad. Y para rematarlo, Papa Francisco nos va a recordar que el cristianismo no es una casuística de preceptos, que esta concepción impide comprender y vivir el hecho de que Dios es alegre y es magnanimidad. Describió el Papa a los miembros de este club farisaico que viven imponiendo los fieles infinidad de preceptos como hipócritas de la casuística, intelectuales sin talento y eticistas sin bondad. Y gracias a Dios nos dio la clave para reconocerlos. Dijo:
Y además, como decía San Luis Gonzaga, para huir de ellos como de la peste. No saben lo que es la alegría, no saben lo que es la amplitud, no saben de magnanimidad. Brochero, en su celo misionero, es poner el hombro. Se pone el hombro cuando se ha puesto el corazón, dice el Papa Francisco. Brochero es un pastor siempre dispuesto a ponerse en camino. En Brochero se cumple aquellas palabras de San Ambrosio: la gracia del Espíritu Santo, cuyo principal fruto es el amor, no conoce retrasos ni lentitudes. Decían de él, testigo de su vida y ministerio, iba donde lo llamaran para llevar fe y todo tipo de ayuda. No esperaba que le vinieran a pedir. Él iba en busca de las necesidades y de los necesitados y les procuraba todo lo que estuviera en sus manos. Él sabía dónde había necesidad y dónde debía golpear las puertas para remediarlas. El padre Arrupe, nuestro general antiguo, tenía una fórmula que ciertamente en Brochero funcionó o la vivió. Allí donde hay más dolor, allí está siempre nuestro sitio. Y yo suelo preguntar y preguntarme, ojo, siempre en primera persona, ¿vos podrías definir en tu parroquia, en tu diócesis, en tu colegio, cuál es el sitio de más dolor, de mayor necesidad? Haciendo memoria podría decir, ¿es esto? ¿Es esta casa? ¿Es esta familia? ¿Es este geriátrico? ¿Es este psiquiátrico? ¿Es esta cárcel? Y la segunda pregunta, ¿es el más frecuentado por nosotros ese sitio? O más aún, disculpando y disculpándome, antes todavía de esta pregunta, ¿hemos ido? ¿Vamos? Hay un reproche que supo expresar el padre Esteban Gumucio, chileno, amigo de Hurtado. A un amigo suyo le reprochaba algo que a mí me cuestiona hondamente. Le decía, te has vuelto inalcanzable para los tuyos. Y yo me pregunto como cura, si a mí no me pasa lo mismo. Cada uno, no se ensañen conmigo, cada uno piense, ¿no? Que mi pueblo no llega fácilmente a mí. Y a veces me lo dicen o nos lo dicen con esa frescura tan linda de nuestro pueblo. Qué difícil que es encontrarlo, padre. O peor todavía, cuando dicen, esto sí que es un verdadero milagro. Sirva de ejemplo en Brochero esa disponibilidad para el servicio de su respuesta al pueblo fiel. El pueblo fiel, dice el Papa, es cansador, es hartante, es ontológicamente hartante. ¿Por qué? Porque el pueblo pide cosas concretas. Y entonces vos te acostaste a dormir la siesta y apareció doña Julia si le podés bendecir el agua. Entonces la tocas y se la dejás lista para mate, ¿viste? Porque estás tan caliente que le dejás para mate listo. El pueblo pide siempre cosas concretas, por eso es cansador. Pide cosas concretas de su humanidad, es decir, sirve este ejemplo para ver esto, su humanidad y sentido común en este relato de su gente. Una mañana, dice, cuenta un testigo, ¿no? Estando pronto una gran cabalgata, numerosas damas y señores esperaban a Brochero, que debía conducirnos a una gran fiesta en Panaolma. Calzadas las espuelas, anudada la sotana a la altura del vientre, ciñendo la cintura un pañuelo rojo donde sostenía su breviario, bien entrado su sombrero negro. En el momento que alzaba su rebenque y se apresuraba a salir, la detiene a la puerta una pobre mujer con un niño en los brazos, acompañada de su marido. Señor cura, le dice, venimos para que nos haga el favor de cristianar a este chico. Carancho que son fregados, dijo el cura. ¿No ven que estamos a caballo y nos está esperando doña Zoraida? Vengan mañana. Ese es el recurso nuestro, ¿no? Cuando dice, te vienen a pedir una ayuda, el otro vive bajo un puente. ¿A qué diócesis, a qué parroquia pertenece? El puente mío está, dice, ¿estamos? Ahora, cuando llegan los donantes, curiosamente, caen todas las fronteras, ¿viste? Carancho que son fregados. Eso dice Brochero, no, tranquilo, ¿no? Carancho que son fregados. ¿No ve que estamos a caballo y nos está esperando? Pero señor cura, si usted sabe que vivimos lejos y nos cuesta tanto venir. Carancho dice, bueno, ponele la cabecita sobre ese lavatorio, alcanzame esa palangana. ¿Cómo quieren llamarlo? Críspulo, bueno, pobre chico, ¿no? Y dice, levantando la jarra de lata sin bajarse de la mula,
le derramó sobre la cabeza del niño diciendo: Críspulo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora vaya, mija, decile a Palito, el sacristán, que te lo anote. Nosotros pedimos hasta el certificado bucodental al crío. Además de unos mangos, ¿no? Una vergüenza. Una maravilla, ¿está? Una maravilla. Quizás esta frase lo pinta de cuerpo entero a Brochero. Cuantas veces quieran, estoy para todos. Siempre que haya algo para arreglar. Como diciendo, no me llamen para cualquier cosa, sino para cosas en las que yo pueda ayudar. ¿Tá? Tantas veces uno dice, bueno, estamos con la gente, sí, ¿con cuál gente estamos, no? ¿Tá? A veces uno volvía del barrio al máximo. Sí, estuvimos con el pueblo, 32 empanadas antes de llegar, ¿viste? ¿Estamos? Y entramos haciendo seta y quizás, eso sí, después don Ruperto, el maloliente, la viejita antipática, esa la saludamos desde la puerta. Estamos con el pueblo, estás en la vereda del pueblo. Estás adentro del que te da empanada, vinito y te soba el lomo y te dice qué maravilla, padre, ¿no? Muchos de ustedes, siempre es un clásico y nos reímos. A veces una señora que con toda ingenuidad vino a decir, con toda ingenuidad, padre, se casó mi hija María Pía, había 8 curas en el altar. Ojo, yo he sido y voy a ser seguramente uno de ellos muchas veces, así que me sumo, ¿no? 8, lo casaron entre 8. Digo, ¿qué hacen 8 curas casándola? La casaron en patota, para que no se escape el novio, ¿será? ¿Tá? Yo digo, ¿quién es? Pues el director espiritual, el confesor, el compañero del Boy Scout cuando eran jóvenes, el primer novio, el último ahora. Allí están todos, allí están todos. Y yo digo, bueno, muere don Cacho en la villa o metido aquí en la sierra, que vaya la misionera a rezar. Misterio del Rosario, Padre Maestro de María Gloria, llévale agüita bendita. Ojo, bendita misionera, ojalá que a nosotros nos rece una misionera de esa a la hora de la muerte, Santa, no, el problema no es la vieja santa, ¿tá? El problema son los 8 que estuvieron allá y acá no aparecieron. O sea, vos tenés derecho a estar, y yo también, ojo, siempre me vuelvo a incluir, yo tengo derecho a estar en el casamiento de María Pía, que a la salida te invitan a morfar como náufrago, y te proponen que también le cases la prima, porque qué lindo habla usted, padre. Vos tenés derecho a estar ahí si después nos encontramos los 8 o 7 al menos en los de don Cacho de San del Responso. Brochero fue un hombre corajudo. Siempre creído, nos recuerda Francisco, que la gran gracia del Espíritu a la Iglesia y sus pastores es la de salir con coraje a la calle, a las periferias, donde tantos hermanos necesitan experimentar la alegría del Evangelio y que Dios es Padre misericordioso y que de verdad no quiere que se le pierda ni uno solo de sus pequeñitos. Disposición de aquellos pastores que unen, decían de Brochero, a la honradez, la voluntad de quienes han tomado el apostolado en serio, como lo ha tomado el cura Brochero. Un aspecto donde queda bien claro este coraje de Brochero es cuando se trata de dar una mano a sus feligreses más necesitados. Él sabía, diría su gente, dónde había necesidad y dónde debía golpear las puertas para remediar dicha necesidad. Una de esas puertas era la de don Dávila, almacenero de Santa Rosa, donde él nació. Brochero iba seguido allá y cuando cumplía años iba a su tierra y en su cumple era tradicional que salía a pedir a los comerciantes y vecinos para dar a los pobres personalmente. Le daba una lista y que ellos repartan. Y decían los de allá de Santa Rosa, ¿por qué no le hacemos cumpleaños al señor Brochero más seguido? Decían, ¿no? Una de esas veces le entregó al almacenero 10 pesos y una lista de las personas a las que debía hacerle llegar alimentos. Y como advirtiera Dávila, el almacenero, que uno de ellos era borracho, se lo hizo notar al cura que ahí nomás le retruca, pero caracho, ese es un hombre pobre y a mí eso me basta. Y por otro lado, don Dávila, se me hace difícil ver cómo se va a poder chupar con los fideos, dice, ¿no? En él calza al pelo aquel epitafio que pusieron en la tumba de San Ignacio describiendo el talante ignaciano. No tener miedo al sueño grande y a la vez cuidar el pequeño detalle, signo es de Dios. Porque el coraje que ponía en los grandes proyectos los ponía también en los pequeños problemas de las personas individuales. Brochero, el ramal del tren, proyecto grande que ni siquiera lo vio, pobre, y la compra de 1000 platos para la casa de ejercicio.
pidiendo ayuno y penitencia, pero a la vez llamando aparte a una mujer con su niño en brazos por liberarla de ese ayuno, porque necesita estar fuerte para alimentarlo, cruzando el río con la mula para no perder un alma, confiando y haciendo con lo que hay. Si no podemos lo ideal, hacemos lo posible, decía el Longueu, moralista nuestro, ¿no? En fin, mi querido, decía con otros dos que se puso a construir un pedazo acá en la casa de ejercicio, en fin, mi querido, si con estos tres jodidos, él era uno de ellos, ¿no? Con estos tres jodidos ignorantes, sin ningún influjo, hemos hecho parte de esta iglesia tal como yo la había proyectado, queda claro que no es obra nuestra ni de los tres que formamos la comisión, sino que es obra de Dios pedida por la Santísima Virgen. O cuando movió todas sus influencias para conseguir la jubilación anticipada a dos maestras que habían quedado enfermas y que no podían seguir trabajando. En solicitada en los diarios, reprocha a los senadores que pretextan ahorrar. Le escribe a los senadores, pero díganme, buenos senadores, ¿en qué puede peligrar la renta que el gobierno de la provincia maneja con tanta honradez? ¿En qué peligra si se ponen de acuerdo por 50 pesos mensuales para quienes en 26 años de trabajo han dado a la provincia un caudal intelectual que no se puede apreciar en oro? Díganme qué derroche puede haber en hacer justicia. Frase tremenda. Díganme qué derroche puede haber en hacer justicia. Economicen en todo caso ustedes en puestos inútiles, en viajes de recreo, en obras innecesarias y en subvenciones lujosas. Coraje en las palabras y no menos en los gestos. Al poco tiempo de ser ordenado sacerdote, estando en Córdoba, hubo una epidemia terrible de cólera. El diario El Interior, en marzo del 83, 15 años después, escribía acerca de él. Cuando todos huían del horroroso flagelo y aún se vieron familias que abandonaron a sus deudos, Brochero permaneció siempre en la ciudad, llevando a cada enfermo los consuelos religiosos, sacramentando a todo el que llamaba a su auxilio y extendiendo su piadosa acción hasta donde les permitía su actividad extraordinaria. Coraje en cruzar las altas cumbres, guiando a centenares de ejercitantes, hombres y mujeres, por los senderos helados y bajo la nieve, a hacer los ejercicios espirituales. Coraje de largarse a construir la casa de ejercicio sin cálculos, colgado de la providencia y confiado en la ayuda de sus paisanos. Coraje de compartir sin prejuicio ni vuelta los mates con los leprosos en los ranchos lejanos, o largar la mula a cruzar el río crecido. En fin, habrá que convencerse aquello que se dice, que dice Pronsato, que hay curas sin adjetivos. Convencerse que lo que nos pide el pueblo es que seamos sacerdotes y basta. El pueblo no le reclama al cura que haya asistido a tal o cual universidad, pero sí le reclama que asista a la escuela obligatoria del Evangelio. No le exige que sepa idiomas, pero sí que sea capaz de entender y de hacerse entender con claridad. No le pide que aparezca regularmente en la televisión, pero sí que aparezca en la puerta de su casa cuando hay una pena, un dolor, un problema o una alegría que compartir. Curas sin adjetivos, cuya carrera se inicia y se termina en el mismo momento en que, amando a Cristo sobre todas las cosas, han decidido seguirlo y modestamente, sin ruido, pero con seriedad y convicción, han decidido que vale la pena perder la causa por el Evangelio. Seguramente tenía bien clarito Brochero aquella recomendación de la Carta a Santiago: pongan en obra la palabra y no se contenten solo con oírla, engañándose a ustedes mismos. Las gauchadas de Brochero fueron siempre obras. Decía San Alberto Hurtado, nuestras obras son el modo de hacer entender a nuestro pueblo que comprendemos su dolor. No tanto nuestras palabras, mucho menos nuestros ayes. Cuando el río suena, dice Mario Llanos, agua trae. El rumor de la creciente fama de Brochero entre sus serranos ha sido provocada básicamente por sus obras a favor de su gente. En medio de los suyos, el párroco funciona como un como una persona normal, trabajando al lado de los paisanos. No está enfermo de abriaqueísmo, no es un general de ejércitos vencidos, que solo dice lo que habría que haber hecho. Él está metido en la refriega en todo momento. Es un profeta que habla actuando. Brochero, decían sus paisanos, arregla capillas, construye iglesias, abre caminos, construye acequias y riego,
Y lo mismo se le hablaba a un periodista en un artículo escrito en un diario cordobés. Brochero es una excepción, practica el evangelio. Falta un carpintero, es carpintero. Falta un peón, es un peón. Se arremanga la sotana, toma la palo lazada y abre un camino público en 15 días, ayudado por sus feligreses. Falta todo, él es todo. Y lo hace todo con la sonrisa en los labios y la satisfacción en el alma para mayor gloria de Dios y beneficio de los hombres. Y todo sale bien hecho porque es hecho a conciencia. Vuelvo sobre la frase interesante, la expresión del periodista. Brochero es una excepción, practica el evangelio. Uno puede pensar, ¿qué otra cosa puede hacer un sacerdote si no practicar el evangelio? Una expresión similar supe escuchar de un feligrés de una parroquia romana referida a su párroco. Este cura es cristiano. Interesante. Y en realidad ambos tenían mucha razón, porque ser cristiano y vivir el evangelio, aunque pueda parecer obvio, no viene pegado al hecho de ser sacerdote. Y el mismo Brochero nos lo confirmará con su acostumbrada claridad. Estos trapos benditos que llevo encima no son los que me hacen sacerdote. Si no llevo en mi pecho la caridad, ni a cristiano llego. Con este marco de fondo, recordemos entonces, y les prometo que me voy, que el pastoreo es lo más propio de nuestro ministerio. Evangelizamos pastoreando, no administrando conceptos, no gestionando. Fíjense, curiosamente Dios eligió pastores para conducir a su pueblo. Abraham, pastor; Moisés, pastor; y David, el menor de una familia de pastores que ni lo llamaron para ser elegido. Se quedó cuidando las vacas. Llámalo, pues curiosamente es él, dijo el viejo. Y la autoridad del pastor se la da no su genialidad, sino su presencia constante, su dedicación, el cuidado que le dispensa a su rebaño, mejor dicho, a las ovejas de su rebaño. La Madre Teresa, hoy es su fiesta, decía que ella no hablaba a la multitud. Entraba en una cancha en ese momento, ¿no? Dice, yo no hablo a la multitud, yo le hablo a muchas personas. Y la clave del pastoreo, por lo tanto, es la presencia afectiva y efectiva. Brochero, decían, recorre nuestros ranchos, invita, insiste, convence. ¿Tá? Esto. Y de hecho, si uno va a un pueblo o va a un barrio, pregunta por el cura, lo primero que le van a decir, y me atrevo a decir que es el test decisivo de su ministerio, no está nunca, no se lo ve, o lo contrario, seamos optimistas, está, nos conoce, camina el barrio, nos visita, nos quiere. O sea, lo primero que nuestro pueblo valora de nuestro ministerio es presencia o ausencia. ¿Tá? Después agrega otras cosas, predica bien, es simpático, tiene 3 novias, detalles. Todos detalles, ¿no? Pero lo que no perdona es la ausencia. Te puede perdonar, no para justificarlo, ¿no? Te puede perdonar muchas cosas, no te perdona la ausencia. Y el pueblo en el sentir, nos recuerda el Papa Francisco, es infalible. El pastor está y está de pie para no perder de vista el rebaño. Salto para no hartarlo. Así el pastor aparece como guía afectuoso, comprensivo, realista, atento al esencial, no iluso, que no se deje engañar y por eso vigilante, capaz de recordar y de infundir esperanza, que no busca pleito, sino condescendiente con todos, apto para enseñar y sufrido, que corrige con dulzura a los adversarios, dice la carta a los Timoteos, ¿no? Que no grita, que no anda alzando la voz por la calle, que no rompe la caña cascada ni apaga la mecha que se extingue, ¿tá? Al que pueden acudir todos los que están afligidos y agobiados para ser aliviados. En todas sus obras, Brochero va a la cabeza y camina adelante como el buen pastor, pero nunca actúa como persona individual, sino como parte de un nosotros. Y ese mismo, termino con esto, ese mismo conocimiento del que vinimos hablando, conocimiento de su zona, conocimiento del corazón de su gente, conocimiento de sus límites, del cual vamos a hablar en estos días, en estos ratitos que tenemos algo de esto, ese mismo conocimiento del corazón y haber metido el suyo a fondo es lo que lo va a llevar a afirmar, he podido pispear, que me quedaré para siempre en el corazón de mis paisanos. Termino con 2 experiencias sacerdotales, no necesariamente brocherianas, pero sí sacerdotales. Una es una experiencia de misericordia.
me mandó una hermana a través de la radio, la hermana de un cura que, no doy nombre, que murió encadenado. Y cuando su hermana fue a verlo, había muerto, sobre el escritorio encontró una poesía que decía, cuando te vea por primera vez. Decía, cuando te vea por primera vez, Dios mío, ¿qué te sabré decir? Me quedaré en silencio, esconderé mi rostro en tu regazo y lloraré como cuando era niño. Tus ojos secarán todas mis lágrimas. Después te contaré mi vida entera, aunque ya la conoces. Y tú, para dormirme lentamente, me contarás una historia que comienza así. Érase un hombrecillo de la tierra y un Dios que le quería. Y unido, digamos, a ese sentido de misericordia, que como sacerdotes lo necesitamos, porque si no la experimentamos nosotros, no la vamos a tener con nuestra gente. Y lo segundo, el sentido de esto, que Brochero lo vivió, la prueba del amor es la capacidad de cobijo. Decía Casaldáliga, al final del camino solo me preguntarán, ¿has amado? No va a ser multiple choice, el juicio final. Dicen que va a ser 2 o 3 preguntitas. Algunos dicen, nos van a preguntar sobre la alegría. ¿Qué hiciste con la alegría que les regalé el día de la resurrección? Y si no habrá multiple choice por ahí, ¿no? Otros dicen que Dios nos va a pedir que le mostremos las manos. Casaldáliga dice, al final del camino, solo me preguntarán, ¿has amado? Yo no diré nada. Abriré mis manos vacías y mi corazón lleno de rostros. Esa es la prueba, digamos así, de una vida sacerdotal, digamos, gastada a lo Brochero, en la capacidad sobre todo de cobijo. Hasta aquí, después nos seguimos viendo para ustedes, desgraciadamente. Gracias.